Buenos días a todos, señor rector, con la venia. Estamos aquí reunidos porque, como saben, el 26 de mayo de 1994 nació la Universidad de Burgos al sancionar el rey, otra figura ya histórica, la Ley 1294, con la que se creaba la última prácticamente universidad del Estado, porque aunque ya se habían producido legalmente las transferencias a la comunidad autónoma, pues todavía quedaba alguna tramitación y, por lo tanto, correspondió al Ministerio y al Estado la creación de esta universidad. No nos vamos a remontar a los primeros pasos en los años 70 del Colegio Universitario Adscrito, algunos de cuyos profesores todavía están por aquí y lo recordaban, que llevaban, pues eso, 40 años con nosotros. En los años 80, aquel cambio al Colegio Universitario Integrado, una década después, pero sí que a finales de los años 80, comienzos de los 90, había un movimiento social en ciertas esferas de la ciudad y de la provincia, fundamentalmente de la ciudad de Burgos, pidiendo una universidad segregada y específica que no dependiera de la de Valladolid. Este movimiento tuvo un apoyo especial en la prensa y estuvo encabezado, como todos recordamos, por la Asociación Amigos de la Universidad. Bueno, lo cierto es que en 1991 terminó la rehabilitación del Hospital del Rey para lo que eran los servicios universitarios que había aquí, y en 1992 el ministro Javier Solana pues encargó a Ortega Valcárcel la memoria de creación de esta universidad. Pero bien cierto es que a raíz de aquella ley del nacimiento de la Universidad de Burgos, pues ya se produjo luego un traspaso legal a la comunidad autónoma. Marcos Sacristán es nombrado rector presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Burgos en julio de 1994, estuvo hasta septiembre de 1997, y en ese momento, a finales prácticamente del 97, pues hay elección de claustro, elección de rector, José María Leal, quien, por cierto, ha sido invitado a participar, pero creo que tenía otras obligaciones, ya declinado el acudir. Y en ese momento pues también se nombra la Junta de Gobierno, faltó en aquel momento el Consejo Social, se hizo la segregación de la Universidad de Valladolid con los problemas que muchos recordarán, que hubo pues, a veces de cuestiones accesorias o importantes como la residencia Sedano, las tasas, etc. En 1998 el claustro nuevo redactó los estatutos que entraron en vigor el año siguiente, en 1999. En 2000 se produce la elección de José María Leal de nuevo y en el 2001 hay un nuevo proceso estatuyente como consecuencia del cambio de la ley. En 2004 hay otra vez elección de rector y en el 2008 ya consolidada la universidad, por supuesto desde antes, pues tenemos también a Alfonso Murillo, nuestro rector, que desde entonces pues ocupa el cargo. Bueno, para hablar de esta época, para hablar del pasado, del presente y a poder ser del futuro, para hablar de la gestación de la universidad y la gestión de la universidad, pues nos acompañan hoy aquí las personas que tienen en el estrado, que de izquierda a derecha son pues Emilio de Miguel Amo, que es de la Asociación de Amigos de la Universidad, entonces vicepresidente, y como el presidente ha fallecido, pues se supone que habrá corrido el escalafón y tiene toda la representación de aquel grupo. Es un hombre de larga trayectoria personal y profesional, vinculado al mundo de la empresa, de la automoción, etcétera, pero que en aquellos momentos pues, asumió ese papel protagonista con muchos burgaleses más de defensa de una universidad específica para Burgos. Emilio de Miguel pues, es lo que se llama la sociedad civil, porque está en todos los grupos y asociaciones que uno pueda imaginar, la Casa de Europa, presidente en la actualidad del Orfeón Burgalés, que lleva también 40 años de directivo, y bueno, pues es muy conocido en la ciudad, es el último o de los últimos bautizados en la catedral, yo creo que eso ya no lo puede decir nadie, y además está en LinkedIn, o sea que bueno, es un señor que une perfectamente el pasado, el presente y el futuro. A su lado tenemos a Gustavo Suárez Pertierra, que fue ministro en aquella época, que aunque se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo, pues es doctor por la Universidad de Valladolid, o sea que también bueno, pues se nos acerca y nos queda más próximo. Ha sido catedrático de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico en la Complutense de Madrid y desde julio del 93 formó parte del gobierno de Felipe González como ministro de Educación y Ciencia,
hasta que 2 años después pasó a ser ministro de Defensa, cargo que ocupó hasta 1996. Luego reingresó otra vez a la actividad universitaria y en el año 2000 pues, se trasladó a la cátedra de su disciplina en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A su lado, el rector, no hace falta que lo presente porque todos los que somos de Burgos o de la región y, por supuesto, de la universidad, pues le conocemos sobradamente, porque, como saben ustedes, es un burgalés catedrático de Derecho Romano. Vemos que el Derecho tiene mucha presencia en esta mesa también. Comenzó su carrera docente en Valladolid y la ha continuado en Burgos. Pero además de ser rector y, por lo tanto, podernos hablar del momento presente y de la proyección hacia el futuro, hay que recordar que fue miembro titular del claustro constituyente de la universidad y miembro titular del claustro estatuyente. Es decir, que estos años de atrás también ha vivido desde dentro todo lo que ha sido la transformación administrativa y académica de la Universidad de Burgos, de la que es rector, como decía, desde el año 2008. Marcos Sacristán Represa, que nos acompaña también, es de Valladolid, catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho en Valladolid, pues en activo hasta hoy y, de hecho, es rector de la universidad hermana, pero su presencia aquí está vinculada fundamentalmente a que fue rector presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Burgos desde julio de 1994 hasta septiembre de 1997 y, por lo tanto, pues vivió aquellos momentos de los que ahora se conmemoran los 20 años. Fernando Tejerina, que a continuación está en la mesa, pues es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia, pero se licenció en Químicas por la Universidad de Valladolid. O sea que, de nuevo, tenemos un vínculo regional y próximo. En fin, tiene un currículum interminable, pero yo creo que cabe destacar que es doctor honoris causa de la Universidad de Burgos, cosa de la que estamos todos muy orgullosos, y que era rector de la Universidad de Valladolid pues, desde 1984 a 1994, o sea que vivió todo el proceso de segregación y posteriormente ha sido secretario de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, es decir, que no era algo circunstancial, sino que también ha estado vinculado con todo lo que es la tramitación administrativa en el mundo de la universidad. Y por último, pero no menos importante, Federico Sanz, a quien todos también conocemos y queremos en esta universidad, que los jóvenes no saben que fue político o diputado, y los mayores pues sí que lo recordamos. Fue diputado por Burgos de la segunda, tercera, cuarta y quinta legislaturas por el Partido Socialista Obrero Español. Es doctor en Filosofía y Letras, bueno, como casi todos los que nos acompañan en la mesa, y es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Burgos. Y hay que recordar que, además de intervenir en lo que es el proyecto de ley, en el debate parlamentario de aquel momento, pues fue vocal de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, desde el 94 al 96, y posteriormente ponente del proyecto de ley de actualización de la Ley de Reforma Universitaria, o sea, en aquella época también, con lo cual, pues de nuevo nos encontramos con que todos los que nos acompañan tienen una gran experiencia académica, administrativa, y desde luego nos pueden hablar perfectamente de lo que fue aquel momento y del momento actual. Como decíamos, un poco de la gestación y de la gestión que se ha producido después. Si les parece, voy a hacer yo unas breves preguntas pues para introducir aquel momento y posteriormente pues ya tendremos ocasión de retomar el diálogo en lo que vamos. Emilio de Miguel, ya que está el primero, seguramente recordará, porque para eso tiene muy buena memoria, cuál era el contexto socioeconómico, cómo se vivía en la ciudad aquella tensión, aquella petición de la Universidad de Burgos. Estamos hablando desde el mundo de la sociedad, del marco civil. Bueno, se vivía... Buenos días, señores compañeros de mesa, señoras y señores. Es un honor para mí estar sentado en este sillón, que no me correspondía, porque me hubiera gustado, sinceramente, que hubiera estado Luis Borcillo, que tanto luchó por esta universidad. En aquellos momentos, la ciudad de Burgos tenía una ilusión tremenda por su universidad.
cuando se creó la asociación Amigos de la Universidad, en muy pocos días se apuntó a la asociación una serie de personas de todos los estamentos sociales de la ciudad, cuya lista de más de 300 le acabo de entregar a la jefa de protocolo para que lo guarde, porque son documentos interesantes. Y esa asociación tuvo el apoyo decidido y de todos los tipos, moral y hasta económico, porque recibíamos ayudas, nos ofrecían ayudas económicas que no eran necesarias porque no teníamos gastos para trabajar y luchar por conseguir la universidad. La verdad es que fueron tiempos, en principio, difíciles. Al principio también no se pedía la universidad, se pedía una facultad de medicina, curiosamente, y fue cuando tomó la posesión Luis Morcillo, cuando se habló ya definitivamente de la universidad, porque además se vio claramente que lo de conseguir la facultad de medicina por sí misma era prácticamente una misión imposible. Se empezó a trabajar en etapas que fueron traduciéndose en triunfos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer unos momentos de este magnífico recinto del Hospital del Rey, que ahora es un orgullo para los burgaleses y que en aquellos tiempos era una ruina, pero una ruina declarada, y que la asociación reivindicó su restauración con un tema que fue idea de uno de los vocales de la asociación, de José Antonio Plaza, que era transformar el Hospital del Rey de sede de la hospitalidad en sede de la sabiduría. Se consiguió aquello, se consiguió el CUA, el Colegio Universitario adscrito, cuyos costos se sufragaban por el Ayuntamiento y la Diputación al 50%, y después de mucho tiempo se consiguió que el CUA se convirtiera en el CUI, que ya los gastos les absorbía el Estado a través de la Universidad de Valladolid, y luego vino, en definitiva, la creación de la universidad, después de que conseguimos llenar más de la mitad de los balcones de Burgos con la bandera de los colores de Burgos y con la leyenda de Burgos por su universidad, que yo creo que fue el aldabonazo que movió ya todas las conciencias y donde ya se decidió la creación de la universidad, que firmó el señor ministro que tengo a mi izquierda. Muy bien, muchas gracias. Si les parece, por hacer un poco más dinámico, pero siguiendo este orden cronológico, vamos a contar a Federico Sanz, que nos cuente un poco el trasfondo, la intrahistoria, ¿verdad? La historia creemos que la sabemos, pero si hay algo que añadir también estamos dispuestos, pero el trasfondo de esa negociación política, de la tramitación parlamentaria de guante blanco, tal como se ve en las actas, pero que terminó con la creación de la universidad. Bueno, pues había en aquel momento, como ha dicho Emilio, había una demanda ciudadana que estaba activada por los medios de comunicación y yo había entrado en el colegio universitario, había sido fundador del colegio universitario en el año 82-83 y otro parlamentario, Juan José Laborda, pues entró un año después, éramos compañeros de departamento y cuando accedimos a cargos de representación pública, en el Congreso, en mi caso, en el Senado, en el suyo, teníamos una idea clara. Por un lado, pensábamos que a la sociedad burgalesa le interesaba la creación de centros universitarios y dotarlos además de medios económicos, humanos, de tal manera que pudiera madurar, para que la ciudad pudiera modernizarse en lo que se refiere al pensamiento, a la cultura, a las actividades científicas en general. Ya existían centros anteriormente, existían las escuelas que constituyen hoy la Politécnica, entonces solamente había dos, y un par de escuelas también, que eran la de empresariales y de magisterio, pero
Es el colegio universitario el que, digamos, le da un tono nuevo en el sentido de que fue la ley del año 70 la que creó, la que introdujo en la universidad estas escuelas. De alguna manera, los centros que había en Burgos, en el colegio universitario, pues respondían a facultades que, digamos, eran entonces superiores. Había entonces estudios superiores y de grado medio. Cuando nosotros vimos el panorama, nos dimos cuenta de que en la sociedad burgalesa había muchas familias que ya empezaban a estudiar en las instituciones académicas que existían y que era, digamos, la ampliación de estos estudios y también su consolidación y mejora, pues era algo que les iba a dar facilidades económicas para que estudiaran sus hijos, no todas las carreras, pero aquellas que pudiera haber. Y frente a esa demanda ciudadana, pues lo que hicimos es ir por pasos. Era nuestra obligación, es decir, como responsables políticos, en este caso parlamentarios, éramos unos intermediarios entre las necesidades de la sociedad, los proyectos políticos de carácter general del Ministerio y teníamos que conjugar ambas cosas, fundamentalmente para conseguir que la dotación que se hiciese no fuese, digamos, una palabra, unos edificios, sino que fuese algo con mucha mayor entidad. Por eso nosotros planteamos la idea de la creación de 3 facultades. La ley de reforma universitaria ya establecía que para que se crease una universidad era imprescindible que hubiera 3 facultades. No existía el colegio universitario y en ese sentido es como trabajamos desde el principio. Bueno, cuando se consiguieron las 3 facultades, ya se habían creado además, se había ampliado lo que es la Politécnica, incluso se había creado ya la Escuela Politécnica Integradora y, digamos, se había modernizado y ampliado la oferta universitaria de Burgos. Fue en ese momento cuando, a partir del año 91-92, pues planteamos definitivamente que se instalase la universidad. Hubo algunas incidencias porque, por ejemplo, pues cuando ya estaba el proyecto de ley preparado, pues se disolvieron las Cortes. Y aunque algunos periodistas pues dijeron que se habían disuelto para no traer la Universidad de a Burgos, pues en realidad no fue por eso. El caso es que finalmente pues fue Gustavo Suárez Pertierra el que pudo tramitar aquel proyecto que había empezado con Javier Solana, había seguido con Rubalcaba, porque en ese hubo un cambio de ministerio y finalmente pues pudo salir adelante. La verdad es que a nosotros nos resultó, fue un esfuerzo, porque estas cosas, hay que decirlo, no son fáciles. Es decir que, bueno, hay que mover, no puede uno decir fuera todo lo que está haciendo porque, digamos, hay que dar pues la imagen de que todo el mundo está trabajando y tal. Bueno, la verdad es que aquello, digamos, creo que se hizo bien en el sentido de dar rango de facultades y también mejorar los centros y sus dotaciones, también las dotaciones materiales que Valladolid ya pues implementó con este mismo edificio y finalmente pues aquello pudo salir. La verdad es que aquello fue muy satisfactorio. Yo creo, me atrevo a decir y creo que no me equivoco mucho, que una de las mejores cosas que han ocurrido en Burgos es la creación de la universidad. Muy bien, muchas gracias. Fernando Tejerina, que está al lado, un poco por seguir ese orden cronológico, ¿no? ¿Cómo se vivía desde Valladolid todo este proceso que desde Burgos pues, se ve que había un entusiasmo, un interés, etcétera? Y desde allí, desde Valladolid, ¿cómo se vivía este interés? Bien, buenos días y un saludo muy cordial a todos. Si me permite el moderador, yo soy uno de los 2, 4 o 6 privilegiados que estamos aquí hablando, pero los protagonistas fueron mucho más numerosos. Entonces yo, como en esta primera parte de mi intervención, yo deseo expresar, primero felicitar al rector Alfonso Murillo por la organización de este acto, que sin duda pues, contribuirá a incrementar y desarrollar y consolidar el sentido universitario en la sociedad. Y también que yo lo interpreto como reconocimiento a todas cuantas personas durante estas 2 décadas, siguiendo, pues liderados por sus rectores, los doctores Marcos Sacristán,
José María Leal y Alfonso Murillo han conseguido de la Universidad de Burgos este desarrollo tan notable en estas 2 décadas, ¿no? Y, por supuesto, también a la Universidad Madre que la vio nacer, la Universidad de Valladolid. Pero, desde el punto de vista humano, yo creo, me siento en la necesidad de expresar públicamente mi gratitud y reconocimiento a los equipos ministeriales que fueron coetáneos con mi época de rector, tanto por su trato siempre dispensado, tan diferente y tan cercano, como por la acogida, la mejora y el impulso que dieron a los proyectos que presentaba la universidad para el desarrollo de la universidad y todos sus campus. Yo quiero personalizar esas gratitudes pues, en el ministro Gustavo Suárez Cuertierra, muchas gracias Gustavo, y siguiendo orden cronológico inverso, pues en Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana y el ministro José María Maraval, ¿no? Y también dentro de sus equipos, de los cuales yo, si comenzara a citar, pues a lo mejor me olvidaba seguro de alguna de sus personas todas. Yo quisiera también citar pues, solamente a uno de los colaboradores que tuvieron, que fue Manuel Souto, que siempre mostró un interés extraordinario por desarrollar estos proyectos. Ese sentimiento de gratitud yo creo que es de justicia, yo lo siento así de justicia, extensivo a las instituciones de Burgos, fundamentalmente el Ayuntamiento y la Diputación, por el esfuerzo que hicieron desde el principio cuando se crea el CUA, y desde mi punto de vista fue la inversión social más importante desde mi punto de vista que han hecho estas instituciones en el último medio siglo, Gratitud también y reconocimiento a la Asociación Amigos de la Universidad, siempre por el trato que hubo muy sencillo y muy fluido, y también porque yo les agradecía siempre que mantuvieran la llama con ese entusiasmo y esa fe de saber que ese sueño se iba a hacer realidad, como indicaba antes Federico, pues en un momento determinado, porque llevaba un proceso natural, ¿no? De desarrollo, era natural. También a los representantes políticos entonces de Burgos, porque siempre siempre me apoyaron y siempre intentaron pues, potenciar los proyectos que se presentaban desde Valladolid, y por supuesto a todos los integrantes de la Junta de Gobierno, porque en general pues, tras los debates correspondientes siempre apoyaron los proyectos que se presentaban, en este caso para el campus de Burgos. Y ese sentimiento de gratitud tiene unas connotaciones especiales para el caso de la Comunidad Universitaria de Burgos durante esos 10 años, 84-94, a quienes desempeñaron las responsabilidades de vicerrectores o de decanos o directores, porque realmente ellos son los protagonistas de este aspecto. Ellos no solamente, y muy importante, el trabajo que hacían en el desarrollo de actividades universitarias, llegando ya a competir, grupos que competían nacionalmente, entonces era fundamentalmente nacionalmente en el año 84, en los concursos que había para investigación, sino y sobre todo por su compromiso y por su confianza en que este proyecto llegaría a su fin. Por eso a todos ellos, pues muchas gracias. Si yo puedo comenzar ya esto es el preámbulo, ¿no? Sí. ¿No? Pero que yo creo que para mí es de justicia, porque como ustedes han observado, son muchos los protagonistas anónimos, no son anónimos, pero que aquí estamos. Bien, yo les voy a indicar lo siguiente. Por los años 60 y tantos, Daniel Bell, un sociólogo, publica una serie de ensayos e indica lo siguiente. Indica que están haciendo una sociedad nueva, una sociedad basada en el conocimiento, una sociedad cuyo aspecto fundamental va a ser el conocimiento, la creación, difusión y aplicación del conocimiento. Comienzan a hacer lo que él denomina sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento, para ser protagonistas en ella, se necesitan 2 pilares fundamentales: la formación y el conocimiento y el saber. En esas circunstancias, cuando me incorporo al rectorado de la Universidad de Valladolid, ahora exactamente 30 años, que se dicen fácilmente, pero deben ser muchos, ¿no? Yo al menos noto que son muchos. Yo era consciente de la necesidad de impulsar y de desarrollar el saber y el conocimiento en todas las áreas geográficas dependientes de la Universidad de Valladolid.
En el caso concreto de Burgos, el rectorado, y con apoyo siempre de la Junta de Gobierno, entonces tuvo claro que tenía que desarrollar iniciativas en estos 5 ámbitos. En primero, intentar dar dimensión institucional al campus universitario de Burgos, a la actividad universitaria que aquí se desarrollaba. En segundo lugar, ir dotando, conformando una estructura y una ordenación académicas en este campus. En tercer lugar, era necesario el aumentar el patrimonio tanto inmobiliario, de inmuebles como urbano, para un desarrollo de todo el campus de Burgos, de las actividades universitarias en Burgos. En cuarto lugar, pues será necesario ampliar la oferta universitaria, como ha indicado Federico, modernizar también esa oferta universitaria. Y en quinto lugar, pues ir desarrollando unas plantillas adecuadas para esos tiempos, ¿no? Esos son los 5 puntos. El primero, ¿qué es lo que se hace? Ahora, hace 30 años, en la primera Junta de Gobierno que yo presido en la Universidad de Valladolid, propongo que se solicite al Ministerio la creación del Vicerrectorado de Burgos. Solicitud que es elevada a finales de junio y que además tengo la suerte de poder anunciar en el acto de inauguración de curso del 84-85, indicar que se había creado el Vicerrectorado de Burgos. ¿Qué importancia tenía este vicerrectorado? Pues importante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista institucional. Era ir configurando en Burgos una especie de figura conformar un aspecto institucional de todas las actividades universitarias. Al mismo tiempo, con ello se facilitaba dar visibilidad social a la actividad universitaria que se desarrolló en Burgos, porque en todos los actos y demás sería invitado como una autoridad más. Al mismo tiempo, se ganaba en cercanía y apoyo, la comunidad universitaria más cercanía y apoyo respecto al sentir de la institución de la universidad. Igualmente, recogía el latir de una forma mucho más cabal de la comunidad universitaria. Se ocupaba del día a día y, sobre todo, pues se iba perfilando, se iban dando eslabones para a su día hacer el tránsito hacia universidad. En ese mismo sentido, pues en su momento se creó una unidad administrativa, etc. El segundo punto, estructura y ordenación académica. Entonces, en el curso 1985-86 se crea la Facultad de Derecho. También se pide desde la Junta de Gobierno que se transforme la facultad que había, que era extensión, ¿no?, que ya funcionaba desde el año, creo que 78, 79, no funcionaba Derecho, se convierte en facultad, y así se hace ese curso. Igualmente, a final de ese curso, ese año, pues se crea la Escuela Universitaria Politécnica. Se crea por agregación de escuelas ya existentes, que son obras públicas, arquitectos técnicos e ingeniería industrial. ¿Pero qué se pretende con eso? Se pretende, por una parte, fortalecer y dar más visibilidad a unas escuelas y a unos centros y unas titulaciones que tenían gran prestigio en toda España. Yo, como anécdota, les diré que estando yo en el Colegio Mayor Luis Vives, que vivía yo allí como posgraduado, pues entonces alguna vez coincidí con estudiantes que habían hecho aparejadores en Burgos y que entonces iban a examinar allí para pasar a arquitectos. Y entonces todos ellos indicaban el nivel que tenía, en ese caso, aparejadores de Burgos, ¿no? Yo estoy hablando del año 68, 67, etcétera, cuando yo había llegado hacía poco a Valencia. Se ganaba visibilidad, se ganaba también fortaleza. Al mismo tiempo había un sentido de racionalidad. Y, por otra parte, algo muy importante desde el punto de vista universitario, se facilitaba la transversalidad y la utilización de recursos. De hecho, después, este mismo esquema fue adoptado por muchas universidades que tenían esta misma situación de partida. Creo que en el año 91-92 son creadas las facultades de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también la Facultad de Filosofía y Letras o de Humanidades y Educación, ¿no? De esta suerte, en el año curso 91-92 nos encontramos, desde el punto de vista de ordenación académica de estructura, con lo siguiente. 3 facultades, Derecho, que tenía varias cátedras dotadas, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Filosofía y Letras, y el CUI,
que al mismo tiempo en el segundo ciclo funcionaba como extensión de Valladolid. Entonces, si el CUI estaba dando primer ciclo y segundo ciclo de extensión, quiere decir que el CUI, de hecho, era una facultad que podríamos llamar inorgánica. Entonces, teníamos esas 4 facultades, había esas 4 facultades. Estaba la Escuela Universitaria Politécnica, la Escuela de Estudios Empresariales y la Escuela de Formación de Profesorado de GB. Y al mismo tiempo había 2 centros adscritos en Burgos, que creo que son Enfermería y Graduados Sociales, y un centro asociado de la UNED, ¿no? Es decir, que ya se dispone de una estructura que si los historiadores y los estudiosos comparan con la estructura que dispone, de esa estructura y ordenación académica que dispone cualquier otra universidad creada en España durante esa época, verán que no existe comparación, porque la mayor parte de universidades eran creadas y la necesidad de artes facultades era ex novo, en el mismo decreto. Y así sucede, por ejemplo, con Alcalá de Henares, etcétera, con las ideas con Castilla-La Mancha y demás. No había centros previos. Otro aspecto muy importante, desde mi punto de vista, era el aumentar el patrimonio para propiciar el desarrollo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el año 84, ustedes recordarán mejor que yo, los de Burgos, los centros estaban distribuidos en 3 zonas. El CUI, era aquí, estaba el CUI, o campus, si llamamos de San Amaro, ¿no? O sea, se podía llamar esto, se podía denominar San Amaro. Empresariales estaba en la carretera de Madrid, en un edificio que anteriormente, un edificio ya bastante vetusto, que anteriormente había tenido, me parece que era destino sanitario. Y después el campus de Río Vena, ¿no? A la sazón, entonces se decía General Vigón, donde estaban las escuelas y el profesorado de GB. Allí se estaba construyendo también un edificio nuevo para empresariales que se había programado hacía 3 años y se había comenzado a construir en el curso 83-84. Esa era la situación. Y en ninguno de ellos se disponía de posibilidad de ampliación, ni de comprar inmuebles, etcétera, de ellos. Entonces, era necesario de una de estas gestiones. En el curso 85-86 se traslada a la empresariales, creo que al edificio nuevo, se equipa el edificio y se crea empresariales, y entonces nos encontramos con esa tesitura, que es necesario ampliar. El primer inmueble que fue adquirido por cesión fue el Hospital del Rey, que fue cedido, se firma un protocolo, creo que el 13 de mayo, digo el 13 de mayo porque era fiesta en Valladolid y era San Pedro Regalado, patrono, y por eso estaba yo aquí sin ningún tipo de, vamos, totalmente libre. O sea, mi vida podía dedicarme al tema de Burgos y después a mi tema de mi vida como colegial del Liceo Castilla, ¿no? Y se firma ese protocolo entre Patrimonio Nacional y el rector de la Universidad de Valladolid. A la sazón era presidente del Patrimonio Nacional don Manuel Gómez de Pablos. Y se crea pues la cesión, creo que es por 99 años y una peseta de renta. Vamos, eso los historiadores seguro que los conocen mejor que yo, esas condiciones. Después había que rehabilitarlo y la rehabilitación tiene 3 fases. Las 2 primeras es desescombrar y la segunda es consolidar y limpieza de muros. Y ya la tercera es el proyecto de rehabilitación, en el cual participan fundamentalmente pues, 2 arquitectos, Parte Arroyo y Gil Fournier, uno de aquí. El presupuesto creo que era de 750 millones, de los cuales 50% ponía el Ministerio, 30% la Junta de Castilla y León, porque ya se estaban comenzando a transferir las competencias, y 10% Ayuntamiento y 10% Diputación. Y tenía una cláusula indicando que si había sobrecoste era el Ministerio quien tenía que asumirlo. El Ministerio así lo asumió, ese sobrecoste, y también el equipamiento. Eso fue así se hizo el Hospital del Rey. Adquisición de terrenos, se adquirieron allí pues, fundamentalmente dos parcelas, donde está ubicado ahora Humanidades y el Polideportivo, que fue complejo, porque inicialmente los expertos de Burgos sabrán que eso estaba, pues había una especie de contrato de preventa. Eso que ahora es muy fácil, que es muy familiar con el caso de los futbolistas, de los deportistas que tienen un precontrato, eso pues está creo que para instalar un centro comercial, ¿no? Un centro comercial. Y también hicimos muchas gestiones con Baquimet, muchas.
De suerte que nosotros creíamos que podíamos comprar antes Baquimet que ese otro lugar. Pero Baquimet también, y eso que la aldea global ya había sido prevista por Mardujan hace unos años, pues funcionó la aldea global y hubo un cortocircuito, Burgos-Ponferrada. Que entonces estábamos por allí los hoyos Baquimet. Total, que dijimos, bueno, abandonamos Baquimet porque esto nos entretemos, vamos dando largas y no sabemos cuándo se termina. En palabras que después yo aprendí la primera vez que se oí fue a Alfredo Ferrualcaba y dice, marear la perdiz. Dice, Fernando, lo que se están haciendo es marear la perdiz. Y ya entendí yo aquello. Y se compró eso. Y después también se compró, fue adquirido el solar donde está esa finca, donde está ahora en la Facultad de Empresariales, ¿no? También eso sería, pues, contar las anécdotas para tal. Y en ese mismo año, 91, sale a concurso ya la construcción del edificio de Humanidades y unos meses después el Polideportivo. La primera piedra de ese edificio vino el ministro don Javier Solana a ese acto, ¿no? Y todo eso se concluyó, esos edificios concluyeron, pues en el curso 93-94 se inauguraron. Fueron equipados tanto el Polideportivo como Humanidades, ¿no? Y de esa forma pues teníamos nosotros ya esos espacios para todo este desarrollo. Hubo otras gestiones que no fueron tan exitosas, ¿no? Como por ejemplo, algunas por falta de tiempo, como por ejemplo fue la idea era que todas las viviendas de la Plaza del Sobrado fueran adquiridas por la universidad para viviendas de profesores, los visitantes, profesores qué tal, etcétera. Y Patrimonio Nacional, que creo que ahí tenía, pues, yo ahora no me acuerdo si eran 12 o 15, las cedía también gratis. Entonces nosotros estamos encargando de ir comprando de otras cosas, interesando de los dueños y tal, de esas cosas. Eso por una parte. Y por otra parte, respecto a toda esta zona, se presentaron dos alternativas a la institución correspondiente. En aquella época, todos los edificios que rodeaban la ermita de San Amaro y el cementerio estaban en ruinas y deshabitados. Estaban todos deshabitados, algunos en ruinas. Y la propuesta a la institución correspondiente era expropiación de esos terrenos, de esos edificios. La universidad les rehabilita como casa del estudiante para esto, con servicios administrativos, etc. O otra alternativa era expropiación y derribar y limpiar todo eso para que en la entrada por poniente a Burgos, al llegar al Hospital del Rey, estuviera precedida su imagen pues, de una zona ajardinada, libre, etcétera, y exenta de todo que tal. Ninguna de las dos prosperó. Es evidente, ¿no? Porque además a los 2 años ya fue inmediatamente rehabilitada una de las casas, con lo cual todas las posibilidades se vinieron abajo. Tampoco fructificó la utilización del Hostal San Amaro como residencia universitaria. Yo me llevaba una gran alegría cuando vi que después se rehabilitaba como residencia. ¿Y por qué? Pues que se nos pedía un canon que era prácticamente imposible, ¿no? Que superaba los 20 millones de canon al año. O sea, no tenía sentido, ¿no? O sea, entonces yo me llevaba una gran alegría. ¿Por qué? Pues porque se decía, pues parecía que teníamos suerte con aquello, que teníamos idea, ¿no? Y esa es desde el punto de vista del tercer punto. Los cuarto y quinto va a ser muy rápido, ¿eh? El cuarto punto era una oferta universitaria. Entonces, en el año 94, cuando finaliza el rectorado y cuando se crea la Universidad de Burgos, según datos de la propia memoria, que elabora una memoria muy bien desde mi punto de vista, que hay que felicitar, como ya lo hice en su día, al responsable, al profesor Ortega Valcárcel, ¿no? En esa, pues, al comenzar, hay ya 4 licenciaturas que son Derecho, Filosofía y Letras, Humanidades, Ciencias y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Está la Escuela Politécnica, también con sus titulaciones correspondientes, algunos de ellos con 2 especialidades, como sucedía con Ingeniería Técnica Industrial, empresariales, Gestión y Administración Pública, que era también ESNOVO, juntamente con Humanidades y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y 4 especialidades de GB, me parece que más o menos así, que suman en total 16, ¿no?
Pero yo creo que lo más relevante de todo eso, aparte de la modernización que indicaba Federico, que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y tal, etcétera, porque yo además soy testigo que me apoyaron todo lo que fue posible, ¿no? O sea, todo, y que siempre estuvieron a mi disposición para empujar lo que fuera. Yo lo que ahí llamaría la atención, que con esas titulaciones humanidades era la única que se impartía en el Distrito Universitario de Burgos. Ciencia y tecnología de los eventos era de las primeras que se creaban en España. Ciencia y tecnología. Administración y gestión pública era también única en toda Castilla y León. Con lo cual, y después había otras titulaciones como por ejemplo obras públicas y arquitectos técnicos que también eran únicas en Castilla y León. Con lo cual, lo que se está propiciando ahí es una diversificación y una caracterización, adquirir una personalidad el campus de Burgos a través de esos elementos que eran diferenciadores. No quiere decir que químicas, o ciencias químicas o filosofía y letras, historia, etcétera, no fueran interesantes porque, de hecho, ahí es donde estaban los grupos de investigación más competitivos, que eran competitivos a nivel nacional y después inmediatamente a nivel internacional. Estaban todos esos. Pero esos otros los que te permitían esa diferenciación y después, aparejado de sus obras públicas, dejaba abierto todo el campo a la ingeniería civil, que también ha sido otra característica ahora que lo ha aprovechado muy bien y ha realizado todo eso. En ese año, curso 93-94, se da un salto y Derecho comienza a impartir el primer curso de doctorado. De los dos cursos de doctorado, en el 93-94, de hecho, y otro dato que indica la gratitud que hay que sentir hacia el profesorado de Burgos es que en el año 93-94, que es decir, hace 20 años, aquí se leyeron ya 12 tesis doctorales, que si se compara eso con lo que sucedía entonces en nivel medio en el Universitario Español, era una cifra extraordinaria, ¿no? Aunque 12 tesis doctorales en la época. Y esa es la situación desde este punto. Y ya muy rápidamente en plantillas, que después puedo dar al final unos datos, unos parámetros, unos indicadores. Cuando el 26 de mayo, sí, del año 94 se crea la Ley 12 de la Universidad de Burgos. Son 451 profesores, de los cuales son 10 cátedras, no sé si son 60 o 70 profesores titulares, 15 catedráticos de la escuela universitaria, cerca de 100 profesores titulares de la escuela universitaria, etcétera, y 135 personal de administración de servicios. Pero lo que yo quiero resaltar es que del profesorado el 25% era doctor. Porcentaje que hay muchas universidades aún todavía que en aquella época no lo tenían. Lo cual es otra vez indicar pues, que aquí había un fermento ideal para ese desarrollo universitario. Y de suerte pues, que yo creo que fue una especie de lote, entenderse bien la palabra, el término lote, que fue reflejado en la memoria construido y que yo creo que os facilitó la labor a vosotros, ¿no? A los representantes políticos y también al Ministerio para la creación de la universidad. Muchas gracias. A lo mejor se cansa un poco, ¿no? Bueno, pues pasamos entonces de la gestación larga, por lo que se ve, a la gestión eficaz y vamos a empezar por el exministro, don Gustavo Suárez Peltierra, para que cuente pues cómo se recibe en Madrid todos esos años de gestión para terminar haciendo la universidad. Muchas gracias, buenos días. Pido un tiempo de descuento para poder hacer también una palabra de agradecimiento y para mostrar mi satisfacción por estar aquí acompañándoles a todos ustedes. Muchas gracias, rector, yo también creo que es un acierto el haber organizado este acto que conmemora lo que hace 20 años no era, o ya era, o ya anunciaba que lo iba a ser, y que ahora es. Es un verdadero gusto estar aquí, es un verdadero gusto que a uno le saquen de Madrid también con la que está cayendo, y eso lo pueden ustedes, que parece que solo cae en Madrid, pues es un verdadero gusto. Pero además
estoy personalmente muy satisfecho, y no solo por lo que justifica mi presencia aquí, que además no es sino acabar una obra de la que el mérito está muy repartido, sino porque además yo tengo en mucha estima mi vinculación a la Universidad de Valladolid, que duró 4 años. Yo vengo de la Universidad de Oviedo, me voy a Alemania, y cuando vengo de Alemania esto solía pasar, mi catedrático ya no estaba en Oviedo, se había trasladado a Valladolid. Entonces hicimos las maletas y vinimos a Valladolid, y allí coincidimos con tan buenos amigos como Marcos Sacristán. Y allí me doctoré efectivamente, fui profesor adjunto un poco de tiempo hasta que las oposiciones me llevaron a Madrid. Pero también quiero expresar que recuerdo de una manera muy grata cómo desde Valladolid veníamos, no sé si siempre o en qué circunstancias exactamente, pero veníamos a examinar al colegio universitario. Y queríamos que nos llamaran del colegio universitario, que nuestro catedrático nos mandara a examinar al colegio de Burgos, porque nos trataban muy bien, nos invitaban a comer, nos enseñaban la catedral. Era una jornada gratísima que yo recuerdo de verdad como una vivencia personal muy grata y que quiero expresar a ustedes. Bueno, ya podemos poner el contador a cero. ¿Sí? ¿Cuáles son mis recuerdos del momento? Bueno, yo quisiera empezar haciendo una afirmación, y es que no era el mejor momento para la creación de una universidad. Ahora voy a explicar por qué. Y también voy a explicar las que, desde mi punto de vista, son las razones que avalaron la creación de la universidad en aquel momento y no en otros. No era el mejor momento. Yo llegué al Ministerio en 1993. El proyecto estaba en el Ministerio, no era lo primero que te despachaba Alfredo Pérez Rubalcaba cuando hacíamos el traspaso, no era lo primero que te despachaba el secretario de Estado de Universidades, tengo ese problema, pero pues a lo mejor era lo segundo, lo tercero o lo cuarto. Es decir, el proyecto estaba y estaba vivo, y estaba muy presente toda la historia de que aquello, como dijo el entonces diputado Aparicio en el debate que he refrescado, muy presente aquella historia de que aquella universidad había necesitado 3 ministros cuando otras universidades solo necesitaban 1. Vaya. Bueno, el proyecto estaba, pero dentro de lo que es el Ministerio de Educación, que parece que es una caja de resonancia de los problemas, que agranda todos los problemas, cada ministerio tiene su cosa, pero el Ministerio de Educación, como digo, parece que agranda los problemas. Decía Aurelio Menéndez, que fue el ministro de Educación, el primer ministro de Educación de Adolfo Suárez, que en aquel ministerio no hay problemas, hay maldiciones. Y esto nos lo venimos pasando de un responsable a otro responsable, y todos acabamos diciendo que la máxima se cumple de una manera como si fuera un axioma. Pero es que además el momento económico era terrible, ¿no? Era terrible. Hubo que aplazar el calendario de aplicación de la LOCSE, que era un calendario que había hecho Solana muy exigente, pero no éramos capaces de financiar las infraestructuras materiales y personales que requería. Yo recordaba ahora cuando se habló de la responsabilidad como secretario de Estado de Fernando Tejerina, recuerdo que en mi época el parámetro de I+D, entonces decíamos solo I+D, era el parámetro de la convergencia europea más alejado de la media, el español. Cada vez que había que pagar la cuota del CERN, Fernando, era terrible. Es decir, conseguir los 3.000 millones que costaba el pagar la cuota del CERN, porque ¿cómo no íbamos a estar en el CERN? ¿Qué dirían las generaciones de científicos? En fin, era un verdadero problema. En la universidad había graves problemas de financiación. El sistema de incremento de tasas universitarias
que se había diseñado en el 92 y que se puso en marcha en el 93, falló por todas partes, provocó un grave movimiento estudiantil, hubo que tomar medidas para que volvieran las aguas a su cauce. Estábamos en plena transferencia universitaria, ya se habían iniciado las transferencias universitarias, ciertamente no era el mejor momento para la creación de una universidad. Y había además otra razón que seguramente aquellos de ustedes que hayan vivido aquel momento pues recordarán, no los más jóvenes, pero que recordarán como yo recuerdo, y es que después de hecho el esfuerzo de incremento de la edad de la enseñanza obligatoria, enseñanza no universitaria, después de incorporar a la universidad a las generaciones de los 60, después de la incorporación a la universidad de las mujeres, que en aquella época llegaron a suponer el 52% de los universitarios españoles, se había instalado la idea en la sociedad española de que el mapa universitario estaba repleto. Y hablábamos del mapa de 12 universidades en las que estudiamos muchos de nosotros, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, salvo los que sois más jóvenes. El mapa universitario estaba repleto y aquello presionaba enormemente cuando ibas a cualquier parte, al Congreso, al Consejo de Ministros, diciendo traigo este proyecto para la creación de una universidad, que estaba presente en el Ministerio. ¿Qué es lo que? Este es el contexto que yo recuerdo y que les traslado a ustedes de la manera más objetiva, aunque un poco gráfica, que puedo. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron que finalmente la universidad se creara? Yo creo que fueron varias. La primera, la presencia de un compromiso político muy potente, un compromiso asumido por el Gobierno, repetido por el Gobierno, los representantes populares hacían a su vez de caja de resonancia, el presidente del Gobierno asumió ese compromiso, había un compromiso político que nadie podía negar y que además por si se te olvidaba en algún momento, pues los representantes de los burgaleses se encargaban de poner de manifiesto cotidianamente. El jefe del lobby, que era Juanjo Laborda, que ha sido tan bien recordado por Federico Sanz, llamaba un día sí, un día no, y bueno, como podía, era el presidente del Senado, pues le encontrabas tan pronto en los despachos de la calle Alcalá, la sede del Ministerio, como en la Secretaría de Estado de Universidades. Yo recuerdo reuniones con Gabriel Cisneros, y aprovecho para hacerle presente al querido Gabriel Cisneros, y con Federico Sanz, donde nos movíamos, mejor dicho, se movían entre la incredulidad, que era más bien patrimonio de Gaby Cisneros, que sencillamente no se lo creía, que ahora de verdad vayáis adelante con la creación de la universidad, no se lo creía, y la desconfianza que era el patrimonio de Federico. Antes se ha dicho, Federico fue un miembro importante de la Comisión de Educación del Congreso, pero no se ha dicho que también fue un miembro importante de la Comisión de Defensa. Y como miembro de la Comisión de Defensa habíamos tenido durante casi una década una relación estrechísima. Fue ponente de muchos proyectos, participó en muchas de las reformas tan importantes que se pusieron en marcha y teníamos una verdadera amistad. Yo recuerdo, no sé si debiera decir esto, pero yo recuerdo que en algún momento estuvimos en peligro de hacer que esa amistad se resintiera a causa de la Universidad de Burgos, porque sencillamente desconfiaba de la palabra que le daba al ministro, que no podía poner la firma en el Boletín Oficial del Estado hasta que lo aprobara el Consejo de Ministros, pero que comprometía toda la capacidad que pudiera tener, mucha o poca, para llevar adelante el proyecto. Al parecer no nos ha costado la amistad, porque hoy la hemos recuperado después de mucho tiempo de no vernos. Bueno, yo creo que el compromiso político era muy potente. Creo que influyó también otra razón, que es otra razón para lo bueno y para lo malo. Es decir, el tiempo de la transferencia planteaba muchos problemas.
Estábamos negociando al tiempo la transferencia, aunque no todavía la transferencia universitaria que finalmente me tocó hacer a Castilla y León, pero sin otras comunidades, con otras comunidades autónomas. A cambio, era la última oportunidad para crear la Universidad de Burgos. Si no se creaba la Universidad de Burgos con la dotación que hubiera, que fuera posible, el proceso se iba a retrasar una vez que cuando menos el proceso se iba a retrasar una vez que la transferencia fuera hecha. Y esto es algo, yo recuerdo haber utilizado ese argumento. Cuando me decían es que en plena transferencia universitaria y con esa pulsión de tenemos el mapa universitario ya hecho, el mapa español universitario ya hecho, universidades privadas que se creaban, etcétera. Yo recuerdo cómo se ponía la mesa, cómo poníamos en la mesa, cada uno en el auditorio, ante el auditorio que tuviera, el argumento de que pues esta es la última oportunidad. Yo creo que influyó de una manera muy especial toda la historia que había detrás del proyecto. Y con eso quiero decir la presión ciudadana, quizá no solo el apoyo ciudadano, sino incluso la presión ciudadana. Yo no recordaba lo de los balcones, pero ahora creo que lo recuerdo. No solo eso, pero también toda la infraestructura que se había creado y de la que no se ha dado cuenta Fernando Tejerina. A que había una demanda de alumnos, había muchos alumnos en la universidad, quizá tantos como hay ahora, con otra composición, etcétera, ¿no? Había varios centenares de profesores, había muchos estudios, algunos pioneros en España funcionando. Por tanto, había una realidad sobre la que basar una medida que en principio era una medida que resultaba difícil de poner en práctica. Y luego, yo creo que no es el argumento menor, había un gran consenso político, no solo social en Burgos, obviamente, ¿no?, pero un gran consenso político sobre el proyecto que finalmente creo que facilitó mucho la labor de creación de la universidad. Hicimos un diseño entre todos, creo que muy adecuado a las necesidades no solo de la universidad, sino de la región y de la tierra a la que tiene que servir y en la que está inserta. Y sobre la base del consenso existente, convencimos al Consejo de Ministros, presentamos el proyecto en el Congreso. El debate fue un modelo de debate consensual y la creación de la universidad se aprobó finalmente prácticamente por unanimidad. Recordando ahora, viendo las actas del debate, para ponerme un poco en situación, veo que no hubo votos en contra, pero que hubo una abstención. Yo no sé si Federico recuerda, yo no sé si en ese momento supe de quién era la abstención, o lo supimos, o nos lo supusimos, o si fue una confusión, pero faltó la abstención para la unanimidad. También he preguntado a mis colaboradores de entonces si nadie recuerda la abstención de la Universidad de Burgos. No sé si no sería la de Federico, supongo, pero a lo mejor lo recuerda. Bueno, quedaba luego antes de que el Ministerio dejara con las transferencias de poner su mano más o menos odiosa sobre la universidad, quedaba el nombramiento de la comisión gestora y de su presidente. Tampoco sé si debo decir esto, me costó algún trabajo convencer a Marcos Sacristán, un universitario serio y riguroso que yo creía al que conocía muy bien y que yo creía que podía pilotar ese primer momento de la Universidad de Burgos. Me costó convencerle, al fin le convencí, y a partir de aquel momento yo supe que la universidad estaba en buenas manos. Hicimos luego las transferencias. Por cierto, con el gobierno de Juan José Lucas en un esquema de negociación modélico, lo he dicho más de una vez, modélico.
Y bueno, por mi parte y con la satisfacción de haber creado esa última universidad de alcance nacional de las universidades públicas que ahora sí parecía que completaba, luego no fue así, pero que parecía que ahora sí completaba el mapa universitario español, tuve que asumir otras responsabilidades volviendo al Ministerio de Defensa con motivo de alguna crisis que en aquel momento se planteó. Yo me quedé en el Ministerio, me escondí bajo la mesa, pero me encontraron y me llevaron al Ministerio de Defensa para lidiar con la crisis de los servicios de información, al frente de los cuales puse, por cierto, a un burgalés de pro y creo que profesor de la Facultad de Económicas de esta universidad, Félix Miranda. Muchas gracias. Bueno, pues una vez convencido Marcos Sacristán para que se hiciera cargo de ser el rector presidente de la comisión gestora, cuando llegó aquí, ¿con qué se encontró? ¿Cuál era la demanda social, la demanda académica, los profesores, lo pendiente? Me van a permitir también un minuto previo de agradecimiento al señor rector magnífico, querido Alfonso, a todos los que habéis organizado el acto, por el placer que me produce el volver aquí en un momento en que con el paso del tiempo y según aquel consejo de Machado, vas olvidando los aspectos difíciles de la vida y recuerdas solo aquello que es más grato y más positivo para seguir adelante. Suscribo los agradecimientos de Fernando y tengo que añadir alguno más. Al propio Fernando, que como hemos visto dejaba la labor de configurar definitivamente la Universidad de Burgos pues, muy a punto a través de su rectorado, y al equipo que me acompañó, sin el cual lo que yo hice hubiera sido imposible. Algunos están aquí, a todos presentes o no, muchas gracias, y el recuerdo agradecido a Josefa Arnaiz, que fue un elemento fundamental, puesto que había sido la vicerrectora del campus con todas las competencias y toda la trascendencia que tenía el vicerrectorado, que ha puesto muy bien de relieve Fernando. Bien, antes de decir lo que me encontré, quiero, por alusiones a lo que ha dicho Gustavo, hablar un poco de mis dudas. Vamos a ver, ha hablado el rector de muchos años, mucha experiencia y mucho mérito personal y académico, ha hablado el ministro y ahora habla el que en aquel momento era un modesto, y lo digo sin falsa modestia, profesor de Derecho Mercantil, que había hecho sus pinitos en la gestión, que en ese momento cumplía un sexenio, y ya sabéis lo que eso significa para un profesor universitario, el reflexionar si lo que hay hecho va a ser suficiente o no para que te evalúen. Y la verdad que estaba considerando más bien la petición de el que hubiera sido el primer año sabático. Y en esas dudas entre dar la primacía a la docencia o a la investigación, para el futuro surge la tercera vía, la tercera pata de la labor del profesor universitario, la de la gestión, y la gestión a un nivel realmente importante. Y claro, mi primera respuesta cuando me dicen, oye, ¿quieres? Pues no. Y la verdad es que si ahora consideráis, me permitís que os trate todo lo que se ha dicho, sobre todo por Gustavo, entenderéis bien que tuviera serias dudas. Recuerdo que, naturalmente, ese no pues, fue acompañado de una investigación acerca de qué es lo que realmente me
a lo que me comprometía, qué responsabilidades asumía. Porque la primera fue la reacción, digamos, normal de una persona que tiene otros planes en la cabeza. El primer paso que di fue hablar con José Ortega Valcárcel. Para mí estaba muy claro, siempre he seguido muy de cerca los temas de Burgos, también el de la creación de la universidad, porque mi vinculación con Burgos es prácticamente de toda la vida. Aquí hice el bachillerato y luego lo he continuado con el campus de excelencia desde Valladolid. Y sabía que José Ortega era el que había hecho la memoria, una memoria magnífica que me facilitó, y para mí era la persona que debiera ejecutarla. Hombre muy serio, muy riguroso, y a raíz de la entrevista, por lo que yo aprecié, de pocas palabras, él lo primero que me aclaró, y era una duda para mí importante, es que él no quería asumir esa labor de gestión. Y cuando le pregunté por qué, la respuesta nos suena a todos en el mundo universitario: porque no hay financiación suficiente. Y claro, el primer rechazo pues se afianzó con esta respuesta. Sin embargo, la lectura de la memoria, tan bien hecha, tan positivamente ambiciosa, en la que se veía un poco todo lo que realmente había detrás del campus de la Universidad de Burgos, me puso ante un reto que, por ese afán que tiene uno de competir consigo mismo, de superar los que parece son sus límites, acabó por hacerme considerar seriamente la cuestión. Y empecé a plantearme otras cuestiones que no fueron suficientes para, cuando me vuelve a llamar Gustavo por segunda vez, dejar pasar esa oportunidad y decir: hombre, esto es una tarea que merece la pena, que no tiene la garantía, digamos, financiera, pero tiene la garantía académica personal. Y me encontré, en efecto, con un centro, con un campus, con un conjunto de centros que desbordaban entusiasmo por crear la universidad, con un equipo magnífico que me transmitió inmediatamente los conocimientos y el cariño que tenían por la universidad, los puntos en los que, dentro de las dificultades de poner en marcha la memoria, podíamos incidir, e inmediatamente nos pusimos en marcha. En realidad, lo que hicimos fue desarrollar, por eso voy a ser muy breve, aquello que ya estaba apuntado y nos lo ha dicho Fernando, entrar en la transformación de los estudios de empresariales en una facultad de económica, tarea que para mí era especialmente grata y próxima por ser profesor de Derecho Mercantil. Lo había vivido de lejos con la experiencia de Justino Duque, etcétera, y reforzar el resto de los elementos. Vimos que, en efecto, todos aquellos proyectos de tipo urbanístico, pues, en efecto, la financiación no nos daba, y aunque seguimos las gestiones para ir diseñando mejor el campus, sobre todo desde el punto de vista físico, para atraer todos los estudios dispersos a este lugar, pues quedaron muchas cosas, naturalmente, sin hacer. Durante ese tiempo, sin embargo, debo decir que al mismo tiempo que me dedicaba plenamente me trasladé aquí a vivir, porque era imposible atenderlo desde Valladolid, aunque estuviéramos muy cerca, había una serie de cuestiones que me seguían rondando la cabeza y que me preocupaban y que dejo aquí abiertas para luego el diálogo, y con eso voy prácticamente a terminar. La primera, que no me dio tiempo a plantearme seriamente antes de decir el sí, porque urgía la contestación, si no recuerdo mal,
es, bueno, y la creación de la Universidad de Burgos, es decir, el desgajamiento del campus periférico, diríamos hoy nodal, con un lenguaje más políticamente correcto, el más fuerte de la Universidad de Valladolid, no va a perjudicar el desarrollo de la Universidad de Valladolid. Yo, como universitario de Valladolid, me debo, digamos, vincular, embarcar en esta empresa. Hace poco, leyendo una novela de Amin Maalouf, una de las reflexiones que hace uno de sus personajes me recuerda a la situación en que yo me encontraba. Dice, hombre, sería muy fácil, a propósito de la traición, eso de elegir entre la traición y la lealtad. Pero normalmente en la vida lo que uno tiene que escoger son entre dos traiciones. Y bueno, pues elegí una y la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho. Y otra, precisamente la apuntaba ya Fernando, creo que es, o Gustavo, es una cuestión que tiene ahora mucha actualidad y que dejo en el aire, y es, sería bueno crear otra universidad, apuntarse a la tendencia de aquella época, era Gustavo el que lo decía. No estaremos creando demasiadas universidades. Realmente mi respuesta está clara porque no me retiré en aquel momento, pero es una cosa que ahora nos vuelven a cuestionar a todos los rectores y que naturalmente reaviva la duda que yo en aquel momento tuve. Y con estas consideraciones para el diálogo y reconocer que la experiencia al frente de la Comisión Gestora de la Universidad de Burgos fue muy grata, por las personas que me acompañaron directamente, por todo el personal, por todo el profesorado con el que conviví esos 3 años. Y luego ha sido muy útil para mi vida posterior, en la que hay, parece, una maldición, y es la de gestionar una universidad en épocas de crisis. Pues con la confianza que, a pesar de todo eso, doy por bien empleado tanto un tiempo como otro, cedo ya la palabra para abrir las posibilidades de diálogo. Muchas gracias. Bueno, pues tiene ahora la palabra el rector, don Alfonso Murillo, porque hasta aquí nos han contado mucha historia, pero yo creo que también es bueno hacer una reflexión desde la historia que asimismo conoce hasta el presente y un poco hacia el futuro. Es decir, ¿cuál es la perspectiva, el recorrido de atrás hacia adelante de la universidad? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como han hecho todos los que me han precedido en el uso de la palabra, yo les quiero agradecer su presencia hoy aquí. No ha sido fácil coincidir todos en el mismo día, pero al final alguno ha hecho un esfuerzo extraordinario y les quiero de verdad a las 5 personas que nos acompañan el que hayan venido, y especialmente les quiero agradecer porque todos de una forma u otra facilitaron que en su momento se creara la Universidad de Burgos hace 20 años, igual que otras muchas personas que no nos pueden acompañar, pero que entre todos conseguimos que hoy en Burgos haya una universidad, y tanto a los que participaron en su gestación como en su gestión. En cuanto a la perspectiva de estos 20 años, la verdad es que se han pasado rapidísimo. Yo era profesor titular en el año 94 en la Facultad de Derecho. Recuerdo que se vivió en aquel momento con mucha expectación. Había profesores en el decreto de segregación que no sabía dónde iban a terminar, si en Valladolid, en la Universidad Madre, en Burgos. Había una cuestión presupuestaria. Me tocó equipar este edificio del Hospital del Rey, quienes formábamos parte del decanato de la Facultad de Derecho. No fue fácil, había serios problemas de financiación, se veía constantemente. En fin, y esos 20 años, bueno, pues se han vivido, han pasado. La Universidad de Burgos ha progresado realmente de una forma, a mi entender, espectacular. Partíamos de unas poquitas titulaciones, partíamos de muy pocos profesores, y hoy es el día en que tiene casi 28 titulaciones y sin casi 750 profesores. La universidad está consolidada a nivel nacional e internacional. Es verdad que hay muchos campos de mejora, que tenemos que mejorar, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es aprovechar, y agradezco a todos los asistentes, aprovechar este momento del 20º aniversario para llevar a cabo
una reflexión de cuáles son los aspectos que, aun funcionando como cualquier otra universidad, debemos mejorar. Porque yo creo que todavía la Universidad de Burgos tiene muchos campos en los que somos capaces de seguir trabajando, de seguir mejorando. Bien es cierto que quiero reclamar, y aprovecho que nos acompañe el director general de Universidades, a quien agradezco su presencia, quiero reclamar que en estos esfuerzos adicionales que estoy pidiendo, o encontramos un apoyo institucional o realmente va a ser muy difícil. Nosotros como gestores podemos hacer muchas propuestas en el campo de las infraestructuras, en el campo de las titulaciones, pero si desde los responsables políticos a la Universidad de Burgos no se le apoya de una forma decidida, y ahora explico por qué hablo esto, pues seguiremos progresando, pero quizá no a la velocidad o al ritmo que lo hacen otras universidades. Y decía que necesitamos el apoyo de las instituciones políticas porque, salvo error por mi parte, a la Universidad de Burgos en el año 94, desde ese momento nunca se le ha hecho una discriminación positiva para ayudar a una universidad que surge y que al día siguiente ya se nos pone a competir con universidades centenarias, incluso con la universidad madre. Ya nos estamos empezando a tener problemas con los alumnos si van a estudiar en Burgos, en Valladolid o en Salamanca. Es decir, necesitamos un respaldo a mayores. Tenemos un desfase en cuanto a las titulaciones, porque tenemos un gran campo en las ciencias jurídicas y sociales, pero tenemos otros campos con muy pocas titulaciones, como es el campo de ciencias de la salud. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber una apuesta a nivel regional para que las 4 universidades públicas progresen de una forma adecuada, mantengan la buena relación que se mantiene hasta este momento, pero que la distancia no comience a ser cada vez mayor y la Universidad de Burgos, que surgió con mucha ilusión, con mucha esperanza, que creo que bueno, pues no ha fracasado, o sea, no ha dejado de responder a ello, bueno, pues siga progresando de una forma adecuada y correcta a lo que se pide de una universidad, porque es cierto, y antes se ha dicho, nadie imaginaría hoy Burgos y su provincia sin la universidad. Dentro de pocos días, una semana, 2 semanas, presentaremos un estudio de cuál ha sido el impacto socioeconómico de la Universidad de Burgos en estos 20 años en la provincia, y ahí se pueden sacar muchísimas conclusiones. Por lo tanto, yo creo que es un momento importantísimo para hacer un buen diagnóstico. Lo que hay, no lo vamos a cambiar, y a partir de ese momento tomar las medidas oportunas para que la situación pues, mejore. Esa es la clave de todo este año que tenemos por delante. Muchas gracias. Tenemos unos minutos todavía. A mí me gustaría retomar, pero más brevemente, el diálogo con los que nos acompañan. Yo creo que las reflexiones del rector han sido interesantes en cuanto a la discriminación positiva o el impacto socioeconómico incluso que ha tenido. Emilio Miguel, bueno, tiene la referencia histórica, no tiene por qué arrogarse la representatividad de toda la ciudadanía de Burgos, porque aquí tenemos los parlamentarios y otra parte de la sociedad civil que nos acompaña, pero en esa perspectiva de los años, ¿valió con poner en marcha la universidad y ya está, y una vez creada la dejamos eso al pairo y que navegue como buenamente pueda, o debería haber ese apoyo social o se ha producido? No. La sociedad burgalesa tiene que seguir apoyando con fuerza, con entusiasmo, con todo su cariño, el proyecto de la universidad. Tiene que seguir la marcha iniciada al principio y tiene que, repito, apoyar a sus gestores, a los que la están dirigiendo. Para nosotros, y hablo en plural, hablo en nombre de la asociación de los que iniciamos esa caminata, ha sido un camino maravillosamente dirigido por los rectores de la universidad. Yo creo que ninguno de nosotros pensaba, cuando empezamos ese camino, que ahora mismo la Universidad de Burgos iba a estar donde está. Pero dicho eso, estoy de acuerdo con el rector que no nos podemos quedar aquí y hay que seguir todos juntos empujando para que siga teniendo el puesto que le corresponde dentro del campo universitario nacional. Muy bien.
Pues Federico Sanz, recuerdo que en la defensa parlamentaria habló también al hilo de esta conversación, habló del apoyo que iba a recibir la universidad por parte de las instituciones de Burgos. Era uno de los argumentos pues, que se utilizaba diciendo todo el mundo está de acuerdo y no vean en el futuro lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ahora con esa perspectiva de 20 años, ¿cómo lo ve? Y también pues, le quería pedir una reflexión del momento actual y de una perspectiva de futuro. Bueno, pues a mí me parece que durante este tiempo lo que se ha producido es una penetración fuerte de la universidad en la sociedad burgalesa. Yo creo que no se entienden, digamos, la cultura de Burgos, los aspectos intelectuales, la investigación, el desarrollo, la relación con las empresas y con la industria de Burgos y de Castilla y León, creo que no se entiende sin la universidad. Es decir, me parece que hoy la universidad está colocada, después de este trayecto de los 20 años, está colocada en el sitio que le corresponde. De modo que, básicamente, formamos parte, la comunidad académica, de la que yo todavía formo parte, pues formamos parte, digamos, de lo que es el tejido intelectual, investigador, de desarrollo económico, en fin, en todos los aspectos de la ciudad y la provincia de Burgos. ¿Cooperación de las instituciones? Bueno, ya a mí me parece que eso es lo que debe ser, ¿no? Bien, siempre uno puede pensar que puede haber más, pero no seré yo quien diga nada negativo en ese sentido. Simplemente, yo creo que lo que valemos debería ser a menudo más considerado, ¿eh? Y me parece que, las instituciones tienen mucho que decir porque tienen recursos, ahora menos, y porque tienen también plataformas, altavoces, lugares que en eso sí que creo que no siempre, tenemos la receptividad que sería razonable. Es decir, aquí hay un conjunto de profesores, también de estudiantes, pero vamos, el nivel, prioritario, ¿no?, de creación cultural, intelectual y científica, que es muy amplio, que es muy solvente y que podemos aportar en las instituciones los proyectos que tienen, en las entidades de otro tipo, que también tienen proyectos y plantean, becas, deberían plantear, y a veces las dan, ¿eh? Los medios de comunicación. A mí me llama la atención, por ejemplo, pero esto es de los medios de comunicación en general, los medios de comunicación hablan siempre los mismos y hablan de todo y tal. Yo creo que cuando tú a un medio de comunicación llevas a un experto en una materia que además no tiene criterios prefijados, es decir, que tiene fondo para, resistir embates. El que sabe de una cosa la sitúa perfectamente en su contexto, no se reduce a consignas o a criterios de ese tipo, sino que es capaz de matizar las cosas. ¿Qué diría yo? La realidad es compleja. Por tanto, la simplificación de los problemas es algo que es lo contrario a lo que nosotros practicamos todos los días, en nuestras clases y en nuestra investigación. El acercar a la gente la complejidad de los problemas, pero también con soluciones o con planteamientos claros. La complejidad no quiere decir oscuridad. Esto era antes, que se pensaba que el que habla muy oscuro sabe muchísimo porque no me he enterado de nada. No, la complejidad es la que nosotros, nuestros compañeros, son capaces de transmitir ante cualquier problema, y en la universidad hay caldo de cultivo suficiente como para expresar con claridad y para crear conciencia ciudadana ante los problemas, frente a lo que a mí me parece que se da mucho en nuestra sociedad, que es la simplificación. No digo ya las batallas de moros y cristianos, pero la simplificación de los problemas. Yo creo que nosotros sí que deberíamos tener, o nos deberían dar la oportunidad de tener una mayor presencia social. Muchas gracias. Yo quería preguntar al profesor Tejerina un poco por ese cambio de relación de la universidad madre a universidad hermana, ¿no?, la de Valladolid. Es decir, que era un paso importante, pero veo que está tomando notas y seguramente es porque quiere comentar alguna cosa de lo que se ha dicho aquí.
Bueno, bien, yo creo que siempre ha sido una relación filial, ¿no? Importante. Yo hace un momento indicaba a Marcos que realmente no era traición ninguno lo que incurría, sino que era una asunción de una responsabilidad de ser, por así decir, la nurse, la niñera de la hija nueva, ¿no? De que se lo encarga él y que además se le felicita después por lo bien que lo ha hecho, ¿no? A mí me gustaría más enlazar con la intervención del rector de Burgos, ¿no? ¿Y por qué? Y también en parte coincide, o sea, también recogiendo lo que, en cierto modo, lo que ha indicado Federico, mi amigo Federico, y es colegial también del Santa Cruz. O sea que, entonces, es lo siguiente. Tenemos que convencernos que en la sociedad actual la universidad es el proyecto social más importante. ¿Y por qué es el proyecto social más importante para una sociedad, para la sociedad? Porque la universidad es responsable de la formación al máximo nivel, ¿no? La universidad genera entre el 75 y 80% del conocimiento nuevo que se genera en España. La universidad tiene un potencial intelectual, que ha subrayado Federico, científico y tecnológico que es necesario aprovechar. La universidad va teniendo cada vez más capacidad innovadora y emprendedora. Entonces, es una función básica para una sociedad de futuro y con futuro. Pero, ¿cómo va a ser el futuro? Porque yo creo que en todos estos debates, desde mi punto de vista, bueno, solamente una acotación. El informe Turing del año 92 o 93 indica que el tamaño adecuado de una universidad es del orden de 10.000 o 12.000 estudiantes. O sea, y entonces, y por otra parte hay otro estudio del profesor Grau, hasta rector de la Universidad Rovira i Virgili, que demuestra que en España el número de habitantes por una universidad es superior al que corresponde en Francia o en Alemania. Entonces, es necesario tener también esos datos objetivos y estudios empíricos para ver por dónde tenemos nosotros que desviarnos. Entonces, no tiene sentido. Pero la pregunta que yo creo en estos foros de reflexión, como muy bien ha apuntado el rector Murillo, es ¿cómo será la sociedad dentro de 15 años? Porque a esa sociedad es a la que la universidad tiene que dar respuesta. Y nosotros ya podemos intuir alguna cosa. Hace 10 años no existía Twitter. Hace 10 años no existía Facebook. Hace 10 años no existía WhatsApp. Ni hace 3. WhatsApp no existía hace 3. Y entonces, sin embargo, todos los hemos incorporado. O algunos menos que otros no. Pero al mismo tiempo, ¿qué está sucediendo? Nosotros estamos un poco... nos preocupa mucho, y es lógico que así sea, la crisis económica. Pero la crisis económica surfea sobre algo. Y ese algo que surfea son unos cambios sociales, económicos, empresariales tremendos, profundos, generados por qué agentes: el desarrollo científico-tecnológico, el desarrollo digital y la globalización. Como consecuencia de esos cambios profundos se está generando una sociedad nueva, una sociedad con un escenario nuevo, que es un escenario que es global, dinámico, competitivo y complejo. Y hay que abordar a eso. Algunos sociólogos indican que estamos en un cambio de época. Y también que estamos en la tercera revolución, la revolución digital. Y entonces hay que hacer frente a eso. ¿Y cómo debe, desde mi punto de vista, la universidad, cómo tenemos que hacer frente a eso? Pues intentando focalizar nuestros esfuerzos en lo que es genuinamente misión de la universidad, que es la formación, la docencia, la transmisión del conocimiento, la generación del conocimiento, la innovación y el emprendimiento y el compromiso social, ¿no? Y es ahí donde... Y descargar de todo lo demás. ¿Qué hace un ciclista cuando en la Vuelta a Burgos tiene que subir a esas cumbres de las lagunas, etcétera? No va tan alegre como cuando el kilómetro inicial que da por el Espolón o por la avenida de Vitoria, ¿no? Que lleva todo. Elimina hasta los botellines
de agua. ¿Por qué? Porque necesita todo el esfuerzo en eso. Y entonces, en esa situación tan competitiva, la universidad en ese escenario tiene que desprenderse y forjar y focalizar en esos aspectos. En esos aspectos que son los que he indicado. Y es así como tendrá protagonismo en la nueva sociedad. Entonces, y ahí está incluido todo lo que actualmente tienen como características las universidades más prestigiosas del mundo. Si nosotros hacemos un análisis de las universidades más prestigiosas del mundo, tienen 3 características de partida, que son autónomas, independientes y libres. Y sobre esos 3 pilares construyen unos escenarios de actuación, que es formación de excelencia, investigación de excelencia, innovadoras, internacionalizadas y emprendedoras. Y eso es lo que tenemos, y eso debe ser la referencia. Tenemos entonces que tener claro dónde se debe llegar, que eso nos lo marca la propia sociedad, y de dónde partimos. Y en ese viaje tenemos que decidir lo que tal. Yo esta mañana inicié un viaje Valladolid-Burgos. He venido con lo opuesto, lógicamente, porque es un viaje, sé dónde tengo que llegar y de dónde parto. Pues igual sucede con las instituciones. Y esa es la reflexión que a mí me parece muy oportuno, la entrada que ha hecho el profesor, el rector Murillo. Muchas gracias. No quiero, porque podríamos analizar qué significa global, dinámico, cómo la universidad compite en eso, entonces eso es otro foro. Espero que haya ocasión. Don Gustavo Solaz Pertierra nos comentaba un poco en la gestación de la Universidad de Burgos, pues que no era el ministerio quien tiraba, sino que le empujaban, por decirlo de alguna manera, pues los parlamentarios, la sociedad, el ambiente. Visto ahora con la perspectiva, ¿aquello era una maldición o ha sido una bendición? No, el ministerio también empujaba. También empujaba. No, maldición es que es todo lo de aquel ministerio, porque no hay problemas, hay maldiciones. Pero bueno, yo creo que el resultado ahí está. Es decir, que dentro de... yo creo que la gran base, sin perjuicio de las razones que he indicado, el compromiso político, etcétera, ¿no? Pero la gran base es que aquí funcionaba una estructura básica, bien diseñada, que pretendía unos objetivos, algunos de los cuales se cambiaron a la hora de crear la universidad, porque la universidad va evolucionando, y por tanto respondía a un objetivo claro que se podía hacer valer, ¿no? La confluencia de esfuerzos en relación con ese objetivo es lo que dio un buen resultado que, en fin, a la vista está. Yo no podría decir en este momento, no podría hacer un juicio en este momento, salvo muy aproximado en relación con la Universidad de Burgos, pero yo creo que es una universidad de las universidades españolas que funcionan bien, que está situada adecuadamente en el mapa universitario, que hace esfuerzos por estar en la innovación, etcétera, ¿no? Desde esta perspectiva, y enlazando con lo que decían tanto Federico como Fernando, y para terminar, a mí se me ocurre decir lo siguiente. La universidad no tiene que tener miedo a evolucionar. La universidad siempre ha evolucionado. No tiene nada que ver la universidad conservadora preilustrada con la Universidad del Renacimiento, con las universidades gremiales. La universidad siempre ha evolucionado y desde dentro de la universidad muchas veces hemos hecho esfuerzos por no estar con la pulsión de cambio que en este momento, yo estoy muy de acuerdo, es un cambio verdaderamente radical. Estamos en un cambio de época. Todo apunta a que estamos en un cambio de época. Y la universidad tiene que tener claro que debe evolucionar, que debe fijarse nuevos objetivos, que debe, en conexión con la sociedad a la que sirve y con la que debe estar cada vez más compenetrada, debe de ser una especie de punta de lanza en lo que se refiere al diseño de nuevos objetivos, no solo para la propia universidad, sino nuevos objetivos sociales. En este sentido,
es en el que a mí me preocupa la crisis actual que la universidad está viviendo, ¿no? Por diferentes razones, entre las cuales no es poca la posibilidad de la difusión del conocimiento en tiempo real, a la que se refería Fernando Tejerina, por supuesto los problemas financieros, etcétera. Pero la universidad está en este momento sufriendo problemas, quizá no solo la Universidad Española, pero desde luego la Universidad Española, sufriendo problemas que pueden condicionar seriamente el futuro de la universidad para las próximas generaciones. Y problemas que dependen a veces de nosotros, de que fijemos, los ciudadanos, de que fijemos prioridades adecuadas, pero a veces nos exceden, porque dependen de esos vectores globales que funcionan condicionando el futuro de las personas, de las sociedades, de los pueblos, de las corporaciones, de las universidades, de una manera radical. Si no somos capaces, esta es una especie de tarea social, no digo que sea solo de la universidad, pero la universidad debería emplear muchos esfuerzos en convencernos a los ciudadanos de que esto debe ser así. Si no somos capaces de preservar la universidad, por lo menos la universidad que tenemos, para que en el futuro pueda desarrollar la función social que tiene que desarrollar, mal vamos. Las sociedades del futuro tendrán carencias sustanciales que será muy difícil suplir. Y esto, y ahora que de verdad, ahora sí que de verdad termino, esto, si no podemos incorporar profesores, si no podemos hacer investigación, si los cuadros envejecen, los claustros, quiero decir, los cuadros otra cosa, los claustros envejecen, esto no tiene remedio, pero es que esto dentro de 15 años va a tener peor remedio todavía. Esto es lo que quería decir como colofón de mi intervención, que me ha suscitado lo que decíais antes. Muchas gracias. Profesor Sacristán, ha vivido muy poca gente que ha sido rector de 2 universidades. Bueno, por lo menos el traje académico habrá servido también. No pido que las compare ni nada de eso, ni que diga a quién quiere más, pero bueno, que nos diga un poco cómo ve la Universidad de Burgos ahora, 20 años después. La verdad es que la veo, aparte de con mucho afecto, no creo que ese afecto desfigure la imagen que tengo, y es que está, como se acaba de decir, en muy buena situación para afrontar estos retos a que acaba de aludir Fernando. Esta idea de Xavier Grau del número de estudiantes tiene, en efecto, una virtualidad real. Más allá, que es el modelo ya de la Universidad de Valladolid, la gestión se complica muchísimo. Por tanto, en ese sentido, creo que el tamaño que puede incrementarse de la Universidad de Burgos está en esos parámetros. Por otra parte, el ser una universidad nueva, con todos los inconvenientes, tiene también la ventaja de no tener determinadas inercias que en la universidad nos quedan, yo creo que todavía de la universidad medieval en algunos aspectos, en las universidades históricas, y que hacen difícil a veces el adaptarse a estas exigencias de modernidad. No obstante, no cabe duda de que la Universidad de Valladolid, que tiene una tradición de gestora de universidades, es decir, la Universidad de Burgos es la última de las que nacen en el distrito, en el viejo distrito de la Universidad de Valladolid. Ha mostrado en ese sentido esa enorme capacidad que tiene de ir generando con su gran patrimonio histórico nuevas universidades y de inspirar desarrollos nuevos. Muchas gracias. Bueno, ya vamos muy mal de tiempo, pero por supuesto el rector de Burgos, Alfonso Murillo, yo le agradecería que hiciera una reflexión final a la vista de todo lo que se ha hablado aquí, que un poco para despedir el acto. Muchas gracias. La verdad es que cojo las palabras de Gustavo sobre Despertierra y lo que es cierto, y estarán todos de acuerdo conmigo, que estamos en un cambio de época, ¿no?
que estamos en un momento de evolución y no vamos a hacer un elenco de todos los problemas que tiene la Universidad Nacional ahora mismo y que están todos los días en los medios de comunicación, y los que trabajamos en ella lo padecemos a diario, ¿no? Problemas de financiación, de gobernanza, la tasa de reposición, la falta de entrada de gente joven en la universidad, etcétera, etcétera. Todos esos problemas afectan a todas las universidades españolas más o menos por igual, pero yo lo que quiero decir respecto a la Universidad de Burgos es que, bueno, tiene un futuro prometedor, solo que tenemos que saber entre todos acertar o dar en la clave de cuál tiene que ser los proyectos de futuro donde tenemos que apostar. Ahora mismo, desde el equipo rectoral, desde el Consejo de Gobierno, etcétera, estamos haciendo una apuesta estratégica por la docencia online. Es verdad que Burgos pues, tiene ahora mismo la universidad unos 8.500 alumnos, el ideal, estamos hablando de universidad 10.000, 12.000, sería lo interesante que una universidad de este tamaño, porque además en cuestión de infraestructuras no tenemos especiales problemas, se nos cedió el militar hace 6 meses, es decir, no hay dificultad de expansión, el ayuntamiento ha colaborado totalmente y está siempre a disposición de la universidad, con los terrenos de CLH, lo que haga falta en la Milanera, es decir, con las administraciones que nos rodean, tanto administración local como regional, incluso, no hay ningún problema de colaboración. Lo que sí que nos toca es una tarea interna de saber dónde ponemos nuestro punto de mira para no equivocarnos. Porque si después de 20 años, y consideramos que este es un momento, un punto de inflexión, donde tenemos unos estudios que nos diagnostican cuál ha sido nuestro pasado y hacia dónde debemos ir, si no acertamos dentro de 20 años, bueno, todavía continuarán muchos aquí, ¿no? Yo espero, entre ellos, aunque con 20 años más, claro. Va a ser complicado o va a ser muy difícil explicar por qué no supimos acertar. Entonces, yo creo que es un momento importante de reflexión y que, bueno, es una universidad que ahí está, que se ha sabido situar a nivel nacional, que nació con dificultades, en un momento de muchas dificultades y de crisis. Estamos pasando por otra, pero que, bueno, esperemos seguir adelante y que acertemos con las decisiones que tomemos. Pues muchas gracias, señor rector, muchas gracias a los asistentes a este encuentro. Yo creo que ha sido muy, muy interesante y muchas gracias a todos ustedes por acudir. Buenos días. Muchas gracias.